buenos días, buenos días. Seguimos siendo iglesia, esa es su casa, es nuestra casa, Vida Nueva para el Mundo. Estamos transmitiendo desde Tlalnepantla, Estado de México, en el auditorio de la iglesia Vida Nueva para el Mundo, nuestra iglesia. Hoy a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado Apartados para Dios, de la serie o el estudio La Salvación. Y bueno, antes de proseguir, vamos a poner en manos de Dios este estudio. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos, creyendo firmemente en nuestro corazón que tu palabra es verdad. Gracias, Padre, porque somos sensibles a tu voz, lo creemos que hablas de una manera hermosa, iluminándonos para seguir comprobando tu voluntad que es santa, agradable, perfecta. Papito, en el nombre del Señor Jesucristo presentamos también delante de ti al presidente de la República, a todo el gabinete, a los Estados Unidos mexicanos, creyendo firmemente que tú usas estos medios cibernéticos, electrónicos, para que tu palabra se difunda. Gracias, papá, por esa libertad. Te alabamos, te bendecimos, creyendo también que no hemos de continuar esta vida igual, sino al contrario, transformando nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La santificación. Bueno, esta santificación, hay dos términos teológicos que se pueden entender o ver de manera más conocida, como la santificación progresiva y la santificación posicional. En este tema, apartados para Dios, vamos a ver lo que los teólogos llaman esa santificación posicional, que es en el momento que usted y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Dios. Y para introducirnos en este tema, recordamos que en el nuevo nacimiento, el pecador es vivificado, de acuerdo a lo que estudiamos también en la clase anterior, hace 8 días, donde Jesús dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Esta palabra vivificado, vivir, es donde se habla de ese nuevo nacimiento, se habla de que el Espíritu Santo infunde vida a un espíritu que estaba separado. Bueno, en el nuevo nacimiento, en la regeneración, el creyente es vivificado, se le concede el don del arrepentimiento, se le concede el don de la fe para salvación, se lo une también en Cristo, como estudiamos, y se lo declara justo en base a la justificación imputada de Cristo y es adoptado en la familia de Dios. Es así como hace 8 días nos quedamos y vimos y damos ahorita una muy breve semblanza o recordar lo que vimos. Ahora, sin embargo, la bendición de la santificación es un beneficio para usted y para mí, en donde la aplicación de la redención, que aunque comienza en la regeneración, es decir, en el nuevo nacimiento, se aplica a lo largo de la totalidad de la vida del cristiano. Vamos a ir un poco despacio para que no se nos queden algunas interrogantes, recordando que usted tiene que tener su Biblia, sus hojas o su cuaderno para hacer anotaciones, y vamos a ver esta diferencia de lo que es un cristiano que es santo. No se refiere completamente a una persona que está dentro de un nicho, no, sino que ha sido apartado. Y vamos a ver brevemente lo que es también esa santificación o el progreso, la progresión de la santificación. Mira, en la santificación Dios obra de forma especial por medio del Espíritu Santo. Aparta al creyente para sí. Así como vimos que el Señor nos salva en sus riquezas, nos da esa salvación gratis para Él, por Él, para glorificarse Él. El Espíritu Santo, en el momento que tú recibes a Jesús, te conviertes en una persona apartada para Él. Y esto es algo maravilloso y hermoso que tiene que quedar en nuestros corazones principalmente. Lo podemos guardar en nuestra mente, pero es más aplicable en nuestro espíritu, ¿verdad? Porque va a ser ya el ejercicio de nuestra vida a diario. Somos apartados, pero ya que somos apartados, somos sacros, apartados,
esa persona que ha sido apartada tiene que vivir una santificación. Vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 2, en donde Pablo se está refiriendo a ese grupo de personas salvas. Entonces, la persona que recibe a Jesús, la Biblia le describe santo, ha sido apartado. Pero ese santo que ha sido apartado, aunque tenga una vida pecaminosa, ¿verdad? Que no anda en pecado, pero que sigue pecando, la Biblia lo sigue describiendo como un santo. Ahora, el ejercicio de la vida de esta persona santa, apartada, debe de irse santificando. Primera carta a los Corintios. Vamos a ver cómo lo describe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los, ¿cómo dice? Santificados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es decir, hasta aquí, primera parte. Pablo escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia inmadura, una iglesia que todavía buscaba algunas prácticas que no debería de buscar, prácticas pecaminosas. Pero Pablo los describe posicionalmente hablando. Ah, caray, ¿qué es posicionalmente? Posicionalmente hablando es que tienes una posición dentro de, espiritualmente hablando. Posicionalmente hablando son santos, apartados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Acá hay un llamado en el versículo 2, parte B. Llamados a ser sacros, santos, apartados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y lo hace cada vez más santo, fíjense ustedes. Lo transforma progresivamente a imagen de Cristo. Esto es muy interesante. Otra vez, el cristiano recibe a Jesús, la persona recibe a Jesús, se convierte en una nueva persona, ¿verdad? Efesios 2, es hijo de Dios, Juan 1:12, esa es la fe que nosotros predicamos, Romanos, pero aparte se convierte en hijo de Dios, en familia de Dios, Efesios 1, Efesios 2, tiene dones, Efesios 4, esto es maravilloso, pero es llamado a una vocación que el Espíritu Santo le ha dado. Esa vocación, ese andar diario es a ser santo. ¿Qué es eso? Si ya fui apartado, mi estilo de vida tiene que ser como apartado de hijo de Dios. Vamos a ir más despacio y viendo lo que el Espíritu Santo nos dice en este versículo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Ahora, si eres tan amable, busca Romanos capítulo 8, en el verso 29, en donde al someter el pecado de nuestra vida, el Espíritu Santo nos capacita para llevar fruto de obediencia en su vida. Tú compras, es un ejemplo, tú compras, en el momento que compras un dispositivo, un micrófono, una taza para tomar café, tiene un uso específico. El usarlo de una manera incorrecta o usarlo de una manera que no fue fabricada para ese uso, lo lleva a algo que no tiene que ser, aún fuera de propósito. La vida del ser humano ha sido creada con un propósito, con un fin. Eclesiastés 12, fin de todo discurso, conoce a tu Señor. Tú y yo hemos sido creados, ¿verdad? Ahora que somos nuevas criaturas, otra vez Efesios 2, somos creados para obras de justicia, para llevar fruto. Entonces, ya que he sido apartado, ya que, ejemplo otra vez, ya que compré mi taza, la uso para tomar el té, el café, la leche, el agua, etcétera, etcétera. Para eso ha sido creado. Entonces Dios nos está diciendo que nos ha comprado, le plació comprarnos, le plació de sus riquezas celestiales apartarnos de un mundo atestado de pecado, de tinieblas, de inmoralidad, para su uso de Él. Esto es maravilloso, ser usados por el único Dios vivo. Fíjate lo que dice Romanos 8:29.
Porque a los que antes conoció, fíjate el uso, también los predestinó, esta es una doctrina, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, modelo a seguir, Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, cada vez que nosotros tenemos comunión con nuestro Señor ahora en Cristo Jesús, no solamente decimos los mexicanos, nos va cayendo el 20 de quiénes somos en Cristo Jesús. Posicionalmente hablando, estamos dentro de la familia de Dios. Posicionalmente hablando, estamos en los lugares celestiales. Pero oiga, usted me puede decir, oiga, pero yo sigo teniendo tentaciones. Yo sigo teniendo luchas con mi carne. A lo que Pablo llama a la carne como las vestiduras. ¿Vestiduras de qué? Del espíritu y del alma. Esa vestidura tiene que irse renovando. ¿Cómo si se va envejeciendo? Resulta que Pablo escribe en Romanos 2, 1 y 2, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, comienza acá. Hemos sido apartados, hemos sido comprados para ser imagen, copia, ¿verdad? Semejanza del Hijo de Dios. Y la relación entre la justificación y la santificación es que la santificación está íntimamente conectada a la justificación, ya que ambos beneficios se disfrutan en virtud de la unión en el creyente con Cristo. Escucha, la santificación no debe confundirse con la justificación ni reducirla a la justificación. Acuérdate, la justificación es la declaración o la declaratoria judicial de justicia una vez y por todas. Tú eres justo en el momento que creíste en Jesús como tu Salvador personal. Romanos 3:25, Dios puso a ese sacrificio, a Jesús, nuestra fe en el sacrificio de Cristo Jesús nos hace justos. Bueno, esa posición te define legal, justo, a ti como cristiano, ante Dios. Pero ahora la santificación es una transformación legal, constante de su naturaleza. Y con respecto a la justificación, Cristo ha asegurado la justicia forense para el creyente. En la santificación, escucha, en la santificación, el Espíritu Santo, en la santificación, el Espíritu Santo obra progresivamente una justicia práctica en el creyente. Fíjate, dice Pablo en una de sus cartas que no os embriaguéis con vino, en ello hay disolución. Algunos anotadores se referían que algunos místicos bebían bebidas etílicas para conectarse con el más allá. Y Pablo, tomando ese ejemplo, diciéndoles, no te embriagues, no busques bebidas etílicas para hablar con Dios, no, sino sé lleno del Espíritu Santo. La palabra llenura no es hablar en lenguas, sino la palabra llenura del Espíritu Santo es gobernar, controlar. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo te gobierne, te controle de esa manera, ¿verdad? En medida que yo voy haciendo morir mis deseos, mis pasiones, mis anhelos pecaminosos, el Espíritu Santo obra progresivamente esa práctica en el creyente. Mientras que la justificación concierne a la imputación de justicia, es decir, se me imputa, se me pone a mí la justicia de Dios. Y en la santificación tiene que ver con la impartición de justicia. Confundirlas, por supuesto, es fundamentalmente socavar el Evangelio. Ahora, la santificación. Aunque principalmente la santificación se entiende como un proceso en el que el creyente es conformado a la imagen de Cristo, ese proceso tiene un comienzo definitivo en la regeneración. Ve buscando Juan capítulo 3, verso 5, en donde vemos que el aspecto presente de la santificación se le denomina con frecuencia santificación progresiva, un estudio amplio y grande, mientras que al aspecto pasado se le puede llamar santificación inicial, al que te acabo de decir cuando comenzamos el estudio.
Esa santificación posicional o definitiva, ¿qué es eso? Santificación posicional, santificación inicial, significa en el momento que Cristo te compró, lo hizo tuyo, te apartó. Diferente, pero forma parte de la santificación progresiva. La regeneración no solo es la impartición de la vida espiritual, sino también una purificación definitiva del pecado. Tu corazón, hubo una operación espiritual. Se te quitó el corazón de piedra, se te puso un corazón de carne. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabes de qué está hablando Jesús? Tal como lo vimos la clase pasada de una manera un poco más amplia en la entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús, donde Jesús habla del nuevo nacimiento, como nacer del agua y del Espíritu, la palabra y el Espíritu Santo. Este pasaje, Jesús alude a la profecía ¿de quién? De Ezequiel, respecto a la regeneración, en que Dios no solo promete, uno, darle a su pueblo nuevo corazón, dos, hacer que su espíritu, el Espíritu Santo, more en ellos. Esto es algo hermoso y también es una doctrina hermosísima, que es el gobierno del Espíritu Santo, que la seguridad de la salvación. Si ya el Espíritu Santo mora, vive como en casa propia dentro de nosotros, ya no se sale. Es una evidencia clarísima de la seguridad de la salvación. Otra vez, hacer que el Espíritu Santo more en nosotros. Además, también rocía agua limpia sobre todos aquellos, los cristianos, para purificarlos de esa impureza. Vamos a confirmarlo buscando Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, en el versículo 25 al 27, si son tan amables, y vamos a leer el versículo 25. Dice la palabra de Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, palabra de Dios. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, regeneración, perdón de pecados. De todos vuestros ídolos os limpiaré, nueva naturaleza. Verso 26, os daré corazón nuevo, por decirlo de una manera, operación o cirugía a corazón abierto, espiritualmente hablando, nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Nuevo nacimiento. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, nueva posición en Cristo, y os daré un corazón de carne. Versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esto es maravilloso. Y haré que andéis, andar significa la palabra caminar, permanecer, estar de manera constante. Y haré que estés de manera constante en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Fíjate, al reflejar el simbolismo de Ezequiel, Pablo designa la regeneración como el lavamiento y la renovación a la vez. Vamos a confirmarlo. Busca en el Nuevo Testamento el libro de Tito, en el capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la Escritura de la siguiente manera: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, la justicia propia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Ahora regrésate a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4. El Espíritu Santo imparte vida espiritual al alma del pecador muerto. Acá recordamos Efesios capítulo 2,
que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando reconocemos a Jesús, tal como dice Pablo en Gálatas, que el pecado nos puso como entre la espada y la pared, reconociendo que no podemos salir, clamamos el pecador, la persona penitente clama a Dios: Señor, no puedo yo con mi justicia propia, no puedo con mis ritos ceremoniales, no me alcanza. El Espíritu Santo da el nuevo nacimiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice la Escritura: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el Espíritu Santo imparte vida espiritual al alma del pecador, porque antes estaba muerta, estaba ciego, estaba completamente el entendimiento oscuro, entenebrecido. Y abriendo los ojos además abre los ojos. Dice el versículo 6, aquí de este mismo libro de la carta a los Corintios: porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate, no solamente nos da el nuevo nacimiento, nos lava, nos renueva, se nos da el Espíritu Santo, los ojos espirituales son abiertos. Y la naturaleza del hombre es santificada, transformada definitivamente de muerte espiritual a vida espiritual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Si anotas, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Y dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Acá podemos corroborarlo con Efesios capítulo 2. Las cosas viejas pasaron, primera carta a los Corintios capítulo 6. He aquí todas son hechas nuevas, otra vez, Efesios 2, verso 20. Esto es maravilloso. La santa disposición que es fortalecida a lo largo de la santificación progresiva del creyente es una misma disposición santa, nacida en el creyente en el nuevo nacimiento. Y en este sentido, la regeneración es el principio de la santificación. Más despacito. Otra vez. Somos comprados. Reconocemos a Jesús que se puso en nuestro lugar. Somos apartados para la gloria de Dios. No es nacer, crecer, reproducirse y morir. No, somos comprados. Ahora, el propietario de esta nueva alma, porque ya le infundió nueva vida con su espíritu. Juan 3, Efesios 2, primera carta a los Corintios, Romanos capítulo 10. Ese propietario quiere darle un uso para su gloria, y ese uso es santo, con un propósito, con una meta, ¿verdad? ¿Cuál es? Parecer, ser imagen a Jesucristo, y es el comienzo. Por esta razón, el Nuevo Testamento emplea a menudo la terminología de la santificación en tiempo pasado y caracteriza al cristiano como aquel que ha sido inicialmente santificado por Dios. Pablo habló de la herencia que compartían con todos los santificados. Eso lo encuentras en Hechos capítulo 20, verso 32. Pablo narró su experiencia de conversión cuando Jesús le encomendó a los gentiles para que recibieran ¿qué? La fe a través de la predicación de la palabra de Dios, el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26, verso 18. Y por supuesto que no se refiere a una santificación progresiva acá, sino una posicional. Pablo se refiere a los miembros de la pecaminosa iglesia de Corinto como los santificados en Cristo Jesús. Regrésate a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1.
Y aquí es donde vemos, como decíamos al principio de nuestra clase, cómo describe el apóstol Pablo a esos cristianos nacidos de nuevo, aunque inmaduros, aunque aún con sus deseos de seguir andando en el pecado, los llama santos. Fíjate, dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios, que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, a los apartados en Cristo Jesús. Otra vez, vocación, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es impresionante. Pero ¿cómo era la iglesia de Corinto? Como muchas iglesias y como muchos que somos. Fíjate, aquí mismo en la primera carta a los Corintios, eran personas contenciosas. ¿Te admiras? Fíjate lo que dice el versículo 11, ¿para qué agregar más? Dice el versículo 11 del capítulo 1. Dice Pablo, fíjate que me llegó esto, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Les llama hermanos. Antes les llamó santificados en Cristo Jesús y también les dijo iglesia de Dios. Bueno, les dice, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjate, Pablo está confrontando a la iglesia, pero también les llama santificados, otra vez. Les llama iglesia de Dios, otra vez. Y les llama aún también santificados en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Pablo les trataba también, fíjate, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. No se refiere a hermano consanguíneo, ni a un buena onda, sino a alguien con un estilo de vida pecaminoso. La palabra carnal, acá en Corintios capítulo 3, se refiere a alguien inmaduro. O sea, si ha sido apartado, si es nacido de nuevo, si es un convertido, pero no ha crecido. No hablo de estatura física, sino de estatura espiritual. Personas que llevan años en la iglesia, siguen siendo albureros, siguen siendo groseros, siguen siendo borrachos, siguen siendo adúlteros, siguen en lo mismo. Fíjate, más adelante, capítulo 5. Existía una clase de inmoralidad que ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Estamos hablando de personas que ya fueron compradas con la sangre de Jesús. Estamos hablando, Pablo está diciendo, de personas a las que él llama, que están siendo llamados a ser santos, que ya han sido santificados en Cristo Jesús, que son iglesia de Dios, que tienen un llamado para ser santificados. Pero ¿cuál era su temperamento? Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Un jovencito que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y ahora resulta que hasta es evidente que algunos que se llaman cristianos teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Hay perdón en Jesús? Claro que hay perdón en Jesús. Claro que hay perdón en Jesús para un corazón contrito y humillado. Claro que Dios nos ha llamado a santificación y que Dios le sigue diciendo, santos. Ay, hermano, ¿a poco usted no ha pecado? Todos pecamos. El pecado es pecado. Pero le está hablando a personas que han conocido de la palabra de Dios, que describe como carnales, es decir, inmaduros, chamacos, niños en la fe,
que no, mira, literalmente escuchaban un sermón y el mismo sermón les salía por el otro oído. Era tan indignante que el jovencito tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y aparte, chismosos. Vete al capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. Pero aún así, Pablo le sigue llamando santificados en Cristo Jesús. Permiso para seguir pecando, no. Llamado para crecer en amor en Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1 al 7. Dice la Biblia: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, anda de chismoso, anda de alborotador antes de pedir consejo con los ancianos de la iglesia. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios, dice la palabra de Dios, sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Verso 5. Para vergüenza lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, en lugar de andar buscando el provecho, a ver de qué saco de en lugar de ser, ¿sabes? Lo pongo yo, beneficio yo, me pongo de tapete, perdóname la expresión. En lugar de eso, busca saber de dónde sacar, a quién le sacas algo, a algún hermano en la fe. Defraudaban en la cena del Señor. Esto es impresionante. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 20 y versículo 20 hasta el 22. Dice la escritura en el 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas que comáis o bebáis? ¿O menosprecias la iglesia de Dios? Esto es impresionante. La actitud egocéntrica, soberbia de un creyente. No solamente, viviendo en fornicación, en adulterio, al cabo soy santo, soy hijo de Dios, pero no importa, viviendo en fornicación con la novia, con el novio, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, jujuju. Avergonzando, ¿a quién? A la iglesia. ¿Sabes qué había acá? Hay un dicho muy popular acá en México: el que consume más pinole sopla más, una cosa así más o menos. El que tenía más, daba más. El que tenía menos, obvio, a su capacidad, daba menos. Pero resulta que se peleaban en la cena del Señor. Se adelantaban a correr y querer agarrar de lo mejor. Y lo peor era que se ponían hasta atrás los angelitos. Se emborrachaban. Y luego agrégale capítulo 5, viviendo otros en fornicación. Hacían mal uso aparte de los dones del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12 hasta el capítulo 14. Pablo habló de una santificación definitiva. El propósito en este estudio dado por el Espíritu Santo es, perdóname la expresión, que nos caiga el 20, que ya fuimos apartados y que tenemos un llamado a ser santificados. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Pablo les está diciendo: oye, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, ¿sabes qué? Ya no heredan el reino de los cielos. ¿Que no entiendes?
No has discernido que lo que sigues haciendo, según tú a escondidas, te pones la máscara del santo, el enmascarado de plata para que nadie te conozca y te vas a algún lugar donde según nadie te conozca, pero el Espíritu Santo te está viendo. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, donde cuando un chavo, una chava tiene relaciones sexuales, se hacen uno. Forzan al Espíritu Santo a estar viendo su pecadote, a participar. ¿O se sale el Espíritu Santo? No. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11. Después de que Pablo los exhorta. Oye, ya los borrachos, los fornicarios, ese comportamiento no es de un cristiano. Algunos de ustedes eran así. Verso 6, verso 11 del capítulo 6. Esto es algunos. Ya fueron lavados. Ya fueron santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por esta misma razón, tanto en el Antiguo Testamento identifican a todo el pueblo de Dios como santos, literalmente santos. Lo que significa un creyente no es su justicia práctica, sino su justicia posicional. Si eres identificado ya, si el Espíritu Santo te ha dicho, eres un santo, tienes que comportarte como tal. Todos los creyentes son santos, porque todos los creyentes han sido apartados por un Dios santo. Han sido unidos al Señor Jesús. Y este es precisamente el concepto de la santificación definitiva. Si definitivamente, si estás consciente, estás seguro de tu salvación, Dios mío, ya mora el Espíritu Santo en mí, ya fui apartado. La realidad más relevante en la santificación. Ahora, ¿cómo le hago? Ya entendí, ¿verdad? Que fui apartado. ¿Cómo le hago para dominar, para controlar esos deseos, ¿verdad? De las muchachas, de los muchachos, dependiendo del caso, ¿verdad? ¿Cómo le hago? La realidad más relevante en la santificación definitiva es que mediante la unión con Cristo, el creyente es liberado del dominio del pecado. Vamos a Romanos. Preciosa carta a los Romanos que también estamos estudiando y que usted puede ir viendo a través de las redes sociales. Aunque la rectitud y la justificación imputadas le conceden la libertad al cristiano de la pena del pecado, la santificación inicial le otorga la libertad del poder del pecado. Ah, caray, a ver, ¿cómo es? Fíjate. Vete a Romanos capítulo 6 y vamos a ir viendo algunos pasajes, algunos versículos hasta el capítulo 7. Esta es la idea del apóstol Pablo. Romanos 6:2, mira, dice la Biblia en Romanos 6:2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué pregunta? Pablo está preguntando en el capítulo 6, versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta del griego, de la palabra megeneito del griego, terminantemente no, ni Dios lo permita. O sea, ¿seguiré pecando para que la gloria de Dios aún sea mayor en mi vida? No, ni Dios lo permita, ya eres un santo. Versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido sumergidos, colocados, puestos en el cuerpo de Cristo Jesús, en la iglesia, hemos sido bautizados en su muerte? No se refiere a bautismo acuático, sino a la posición del creyente en el cuerpo de Cristo. Verso 4. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. ¿Qué nos está diciendo Pablo? En virtud de su unión con Cristo, en su muerte y su resurrección, tenemos posicionalmente hablando, somos santos, ¿verdad? No, hay un deseo de seguir pecando. Ahora, fíjate, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo de pecado. Ese cuerpo de pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Imagínate, ¿cómo es un muerto? Un muerto, bueno, pues está tendido, ¿no? Si una persona, imagínate, va a un cortejo fúnebre. Y en ese cortejo fúnebre, imagínate que se pare frente a una taquería. El muerto
no respira, inerte, sin vida. El muerto, al pararse frente a una taquería, una tortería, una sandwichería, dice, deme 10 para llevar. No, ninguna manera. ¿Por qué? Porque no siente. Y nosotros, posicionalmente hablando, esto es algo que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos vaya aclarando, porque seguimos teniendo deseos, seguimos teniendo tentaciones. Ahora bien, esa posición que tenemos nosotros, esa muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Romanos 6, versos 9 y 10. Los creyentes hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para ser unidos con Él. Vete al versículo 4 del capítulo 7 de la carta a los Romanos. Dice la Biblia, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. ¿Cómo se logra o cómo empezamos nosotros a crecer en ese apetito, ¿verdad?, que teníamos de deseos de seguir teniendo pecado, haciendo pecado? ¿Cómo se logra vencerlo? No dándole de comer a la carne, a los deseos, a los apetitos pecaminosos, recordando, yo ya estoy muerto para esos deseos. Ahora mora en mí el Espíritu Santo, y en medida que yo estoy buscando su presencia, alimentándome de su palabra, pero viviéndola, el Espíritu Santo hermosamente lleva mi voluntad a ese nuevo hombre a seguir creciendo, ensanchándose en mi vida, de tal manera que va dándome y ejerciendo en mi vida ese control y dominio propio. ¿Horas de la noche a la mañana? No son cápsulas. Es un proceso a diario. Veías pornografía, en algún tiempo ya la has dejado de ver, ya no practicas fornicación, ya no estás fumando mota, ya no te estás alcoholizando, porque ya te cayó el 20, ya discerniste, ya entendiste que eres un santo y que ahora el estilo de vida de manera convencional, de manera posicional, de manera santa, te urge vivir en santidad, porque estás entendiendo, estás discerniendo, estás disfrutando la santidad de Dios, la libertad de Cristo. Gálatas 5, a libertad hemos sido llamados. Nosotros debemos de considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dice Pablo en Romanos 6:12, no reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Y retomando Corintios, Pablo les está diciendo, ya son santos, ya son personas apartadas. Se les ha dado el Espíritu Santo para que en la comunión con el Señor ustedes hagan, por decirlo de esta manera, ejercicios, pesas espirituales, y hagan morir la carne, lleven una dieta de tal manera que se ejerciten. Y ahora somos siervos de justicia. Todo esto les asegura a los cristianos que aunque una vez estuvieran sujetos al poder esclavizador del pecado y sin esperanza, ahora poseemos el poder de la resurrección de Cristo para resistir la tentación, mortificar el pecado y buscar cada vez más la santidad. Sin duda, el pecado permanece presente en la carne. Romanos capítulo 7, versículo 14 hasta el 25. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer primer carta de Juan, está antes de Apocalipsis. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, todos pecamos, pero en medida que tú, esto es muy serio, no podemos nosotros concesionar y decir, pues ya el pecado, ya me dominó, ya así me quedo. No hemos sido llamados a esos, a un conformismo. Hemos sido llamados a esa libertad en Cristo Jesús, a ejercer esa libertad en Cristo Jesús, a no buscar aceptación de las demás personas. Ya hemos sido aceptados en Cristo Jesús, hemos sido libertados en Cristo Jesús. El amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros, Romanos capítulo 5. Esto es maravilloso. Y una cosa bien interesante e importante, aceptar nuestra condición, porque el orgullo nos ciega muchas veces. No, yo no tengo ese pecado. No, yo no soy envidioso.
No, yo no compito con nadie. Yo sé que soy el mejor, pero yo no busco esa posición. No, yo no le tiro a fulano, a mengano. No, todos pecamos. La medicina para el orgullo es el reconocimiento, la humildad. Fíjate lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 1, ahora el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Y limpiarnos de toda maldad. Esto es maravilloso. Su poder ha sido derrotado, hablo del pecado, mediante la eficacia de la muerte de Cristo y la virtud de la resurrección. Por tanto, aunque el creyente pueda luchar vigorosamente con el pecado, nunca debe de adoptar una actitud pesimista en la que se resigna a aceptar la realidad del pecado en su pecado. Yo no así me voy a morir. Así nací, así moriré. No, actuar así es hacer las paces con el enemigo destronado. Es someterse al dominio del pecado, que no obstante ha sido vencido. La libertad del cristiano del dominio del pecado mediante la unión con Cristo es el fundamento necesario para todo el progreso en la santificación gradual. Es urgente que tomemos en serio nuestra vida en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida. Papito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, nos habla en lo más profundo de nuestro corazón. Hay quien tiene temores, quien tiene miedos, inseguridad, miedo a quedarse solo, miedo al rechazo, miedo a la pobreza, a la miseria, miedo a la crítica. Tantas cosas que pueden empañar, obstaculizar el crecimiento en el cristiano. Y tú ahora nos dices de una manera tan hermosa, tan preciosa, que ya somos santos, apartados para crecer en amor, en santidad, en Cristo Jesús. Hoy nos has dado una libertad tan hermosa en la que ciertamente podemos ser tentados y que a través de la oración, la comunión con el Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, nos das esa fortaleza, esa seguridad para seguir adelante. Hoy, Señor, te entregamos esos miedos, esos temores, esas cuestiones emocionales, esos afanes, esas cosas que están atravesando nuestras mentes, los recuerdos del pasado, los entregamos porque somos criaturas nuevas. Papito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro seguro. Papito, tú eres maravilloso. Eres tan grande, eres precioso. Habitas en nosotros siendo grande, fuerte, celoso, poderoso. Eres el único Dios vivo que ha creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Eres el Dios maravilloso que se humilló a hacerse en semejanza de hombre. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, se vació y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy, Padre, te entregamos a la esposa, al esposo, los hijos, las hijas, la familia, nuestros planes, nuestros anhelos, nuestros deseos. Creemos que nada se te sale de las manos. Creemos nuestro Dios, nuestro amado Señor, ese Dios fuerte y grande y poderoso, nos tiene en sus manos. Que el Padre Celestial, tu papito, nos has puesto en las manos del Señor Jesucristo y que ninguno se ha perdido. Hoy, papito, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Y cualquiera que fuera el tiempo en que estuviéramos atravesando en este planeta, sean para tu gloria. Y que el tiempo que nos quede de vida sea para exaltarte, alabarte y bendecirte. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. A nombre del doctor Armando Alducin, del Cuerpo Pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le seguimos invitando para que esté pendiente a través de las redes sociales. Que Dios le bendiga
Que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.